y nosotros, tras conocer las citas, las efemérides, le vamos a dar la bienvenida y vamos a hablar con ella un ratito a Carmen Medina, educadora social. Buenos días. Buenos días. Carmen Medina pertenece al Plan de Empleo Joven, estás dentro del Centro de Información a la Mujer y estás desarrollando un programa de prevención de violencia a la mujer, de género, perdón, en los institutos. Cuéntanos un poco por qué se decide llevar a cabo ese programa contra la violencia de género en los institutos. Bien, pues desde el Centro de Información a la Mujer, de un tiempo atrás, se detecta que se están produciendo actos de violencia de género en adolescentes y resulta muy preocupante. Ya en sí la violencia de género es muy preocupante en la sociedad. Y en este caso en adolescentes, cada vez gente más joven sufre violencia de género. Entonces, en este caso se creó oportuno realizar este programa y se cree que es muy importante la concienciación, la sensibilización, porque los adolescentes en este caso, o muchas veces la sociedad en sí, nos bombardean con datos, nos bombardean con noticias y no nos damos cuenta realmente de la alarma social, del fondo. Y en este caso, pues en los colegios y los institutos hay un departamento de coeducación, se llevan a cabo muchas actividades con ellos y en este caso pues creíamos que era muy importante crear este espacio de reflexión. A mí lo que me suscita este tema de crear un programa de prevención de violencia de género en los institutos y con adolescentes me resulta inexplicable porque muchas veces pensamos, Carmen, que son temas de nuestros mayores, de una generación mucho más mayor. No es entendible que con toda la información que tengamos nosotros y los adolescentes, una generación más abajo, bueno, yo me considero una generación, ¿cómo puede ser que los adolescentes, con toda la información, como decías tú, puedan generar o puedan crear o puedan ser protagonistas de violencia de género? Es que me resulta muy inexplicable. Sí, así es, ¿no? Con toda la información que se tiene, que personas tan jóvenes, ¿no? Porque en este caso yo estoy dando estas charlas en tercero y cuarto de ESO, que son chavales y chavalas de 13 a 16 años. Y es muy curioso que muchas veces ellos dan por normalizada algunos tipos de actitudes, porque muchas veces lo que no conoces se tolera, ¿no? Por ejemplo, los celos, el control. Ahora con las redes sociales es muy común eso del control, ¿no? Y yo muchas veces les pregunto a ellos, ¿hasta qué punto permitís el control? O los celos, ¿hasta qué punto para vosotros pensáis que los celos es normal? ¿Y las respuestas te sorprenden o...? Sí, me sorprende por una parte y por otra, ¿no? Hay chavales jóvenes que están muy concienciados con el tema, pero también hay otros que no. Entonces creo que la educación en este caso es muy importante, creo que es un pilar fundamental para trabajar esta alarma social y este problema. ¿En qué basáis las charlas? ¿Qué, aparte de los celos y del control, en qué basáis? ¿Cuáles son los puntos en los que hacéis más incidencia? Bueno, yo lo he dividido en 4 charlas. La primera charla es más bien buscar el origen, el porqué de la desigualdad entre el hombre y la mujer, hablar sobre el patriarcado. Es muy curioso porque yo les hago una pregunta muy tonta al principio, ¿no? De la prehistoria, quién iba a cazar y quién se quedaba. Y siempre todo el mundo nos viene la imagen del... Y el modelo social que rige nuestra sociedad, queramos o no, es el patriarcado. Y es así. Entonces, y esto viene de muy lejos. Yo hablo con ellos y es decir, no es que el patriarcado se haya instaurado aquí porque sí, el por qué, buscar el origen de la desigualdad y también ver que a lo largo del tiempo las mujeres hemos conseguido muchos derechos, pero también nos queda mucho por conseguir y también que no solamente es un problema de mujeres, también es un problema de los hombres y también tenemos que luchar los dos por solventar este tema y por eliminar este gran problema. O sea, esa es la primera charla, ¿no? Sí. Que das, explicarles por qué hemos llegado a esto, todo lo que hemos conseguido y todo lo que nos queda por Sí, también conseguir. tipos de música como el reggaetón,
que muchas veces escuchamos la letra pero no la analizamos, ¿no? El reggaetón en sí trata a la mujer como un objeto de consumo. Ay, pues eso no lo había caído yo tampoco. No he analizado yo Un objeto de consumo. También hay ciertas frases que incitan a la violencia de género. Yo le leo algunas letras y es como no nos habíamos dado cuenta, ¿no? de esto. La televisión también hay programas que tratan a la mujer como un objeto de consumo, la publicidad o también el canon de belleza de la mujer, ¿no? Es algo que sigue existiendo y que también tenemos que pararnos un poco a analizar el por qué y cómo podemos cambiar esto. Que pensamos que hemos avanzado mucho, pero al final hay muchas conductas y muchos estereotipos que se siguen manteniendo, ¿no? Con respecto a eso, a esa visión de ver a la mujer como un objeto de consumo, ¿no? Hemos avanzado mucho, pero lo que decías, también tenemos que avanzar mucho y evitar este tipo, ¿no? de conductas y de imagen que se proyecta en la mujer. Así es. ¿Cómo reaccionan ellos? Ante esta primera charla, ellos se dan cuenta y piensan, es verdad, no lo hemos analizado, pero... Sí, tienen una actitud de sorpresa muchas veces, ¿no? De cómo no hemos caído en esto. Yo trato de que no sea una charla de llegar y soltarlo y que sea aburrimiento puro y duro, que yo lo que trato es que crear un espacio de debate, de reflexión y ellos mismos sacan sus propias conclusiones luego. Yo creo que eso es muy importante y yo además siempre le digo que yo no vengo con la verdad absoluta. Muchas veces cuando tú te diriges hacia alguien como si tuvieras la verdad absoluta. Produce más rechazo, ¿no? Así es. ¿Y son participativos? Sí, muy participativos, la verdad es que sí. Muy participativo. La segunda charla, porque después de explicar esto del patriarcado, ¿qué les intentas explicar o debatir con ellos? La segunda charla me centro en la violencia de género, en las tipologías de violencia de género y en identificar conductas de maltrato. Porque es como te comentaba antes, sobre todo en estas edades tan jóvenes que comienzan las primeras relaciones y no se tiene esa experiencia. Claro, ¿no? Entonces se toleran algunas conductas, algunas actitudes de las parejas que en realidad no se dan cuenta. Y además yo le digo, pasa en estas edades, pero también pasa en otras edades, ¿no? Y sobre todo también ver qué actitudes pueden desembocar en violencia de género. Ponnos un ejemplo de lo que le explicas. Por ejemplo, esta actitud no es tolerable. Sí, por ejemplo, con el tema de los celos, por ejemplo, o cierto tipo de los mitos sobre el amor, ¿no? Hay muchos mitos sobre el amor y tratamos como en este tipo de espacios de derribar esos mitos. Y sobre todo en esas edades se dan mucho los celos, el no te pongas esa prenda de ropa y, como te decía antes, las redes sociales, ese control obsesivo. De las redes sociales y de yo también he escuchado de los mensajes, incluso de teléfonos, de WhatsApp y eso. Sí. Controlarle el teléfono, no solo lo que se vaya a poner o no de ropa, sino también controlarle el teléfono y marcarle un poco con quién tiene que hablar y con quién no, ¿no? Aparte y se da. Veo que no es algo aislado, que se da en muchos adolescentes, en muchos. ¿Y ellos cómo reaccionan? A mí es que me interesa mucho la reacción. ¿Ellos se dan cuenta de que pueden pasar por eso? ¿De qué pasa normalmente? Sí, además muchos cuentan su experiencia. Y son muy participativos. Sí, son muy participativos. Ellos cuentan su experiencia y los mismos compañeros son muchos los que le dicen, pero ¿cómo puedes permitir eso? La tercera charla. La tercera charla creo que es muy importante el tema de las relaciones de pareja y derribar los mitos sobre el amor, ¿no? Las películas, por ejemplo, nos venden siempre un amor idealizado, perfecto y muchas veces hay frases, ¿no? Por ejemplo, quien bien te quiere te hará sufrir. Sí. Entonces yo les pregunto, ¿en el amor existe ese sufrimiento? Ese dolor, ¿no? Y entonces es el debate, ¿no? Unos piensan que sí, otros piensan que no.
Y sobre todo eso, los medios de comunicación, las películas, tal, nos venden un amor muy idealizado. Incluso la música también nos vende Sí, unas totalmente. relaciones perfectas que no tienen nada que ver al final con la realidad. Que no es sufrimiento, pero tampoco es lo ideal de... Claro, y de ese eso. tipo de quien te quiere atrás sufrir, el amor todo lo puede, ¿no? ¿Hasta qué punto es amor? ¿Eso es amor? No. Le lanzas esa Sí. duda, ¿no? ¿Y cómo acabas el curso? O sea, esa cuarta charla, quiero decir, ¿en qué te centras? En redes sociales. Terminamos hablando de redes sociales, la importancia de las redes sociales, que ellos no saben realmente la magnitud que tienen las redes sociales y también el control. Ese control que hablábamos antes, ¿no? El controlar continuamente, el dame tu contraseña de tu Facebook, del Twitter, y como te decía, muchos lo han hecho y lo dan por ellos normal. dicen, es que a mí no me importa que lo tenga, ¿no? Pero porque debe tenerlo, cada uno tiene su espacio. Y ¿no? su privacidad, exactamente. De todas formas, este tema de las redes sociales, Carmen, es muy nuevo. Muy nuevo, y llevamos 2-3 años con este boom de las redes sociales y de estar todo el día enganchado al móvil o al iPad, a la tablet o lo que sea. ¿Qué información tenéis vosotras desde el Centro de Información a la Mujer para tratarlo? Porque ya habéis detectado las conductas, ¿no? Que se tienen que evitar. En temas de redes sociales, Sí. ¿no? En redes sociales pasa lo mismo. Yo creo que hay que hacer mucho hincapié en este tema. Y creo que queda un largo camino. Es como tú dices, todo muy nuevo, ¿no? Es como que nos ha cogido por... Sí, un poco así de... Sí, y creo que se deben dar también este tipo de charlas más profundizadas, ¿no? sobre esto y concienciar y sensibilizar también con el tema de las redes sociales. Carmen, tú eres educadora social, pero ¿te habías enfrentado alguna vez a una clase de instituto? No. ¿Y qué tal ha sido la experiencia? La verdad es que muy buena. ¿Sí? Muy buena, me llevo muchísimas cosas buenas de ello, he aprendido muchas cosas de ello y la verdad es que para mí la experiencia es genial. Una pregunta, ¿las chicas reaccionan de una manera y los chicos de otro o hay cosas que ven los dos de la misma manera, tanto chicos como chicas? Hay chicos y chicas que puedes encontrarte cualquier tipo de respuesta, ¿no? De respuesta, ¿no? Pero creo que es muy importante y yo me llevo que hay gente tan joven que está concienciada, y creo que eso es muy importante en edades tan tempranas. Y hay chicas también que a lo mejor por su contexto familiar, que también influye mucho, pues dan por normalizar algunos tipos de actitudes. Carmen Medina, del Centro de Información a la Mujer, perteneces al Plan de Empleo Joven, estás llevando a cabo este programa de prevención de violencia de género en los institutos. Muchísimas gracias por venir al Contenedor, a Canal San Roque Televisión. Muchas gracias. Muchas gracias.